Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me les bendiga el día de hoy. Nuestro hermano Isauro no pudo estar con nosotros, pero nos ha delegado ese privilegio hermoso de llevar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver nuestra lección 5 de bibliología y el tema que vamos a estar tratando de estudiar junto a usted es la inspiración de la Biblia. Ese es el tema del día de hoy. El contenido de la Biblia es la revelación. ¿La revelación de qué? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos caminando en este emocionante mensaje. El proceso mediante el cual fue inscrito el contenido se llama inspiración. ¿Inspiración de quién? También lo vamos a ver un poquito más adelante. No hubo un alto nivel de actividad humana aquí, ni siquiera un alto nivel de actividad humana religiosa. Los hombres estaban en el proceso, pero no se originó con ellos y no vino de su deseo y su voluntad el poder escribir la Biblia. Lo más hermoso es que fueron utilizados a medida que eran llevados por el Espíritu Santo de Dios y eran capaces o capacitados, para decirlo de una mejor manera, para hablar de Dios. Hablaron palabras divinas. En otras palabras, Dios los usó. Era su personalidad, no la personalidad del hombre. Era su historia, algunas de sus ideas, sus experiencias, sus percepciones, pero cada palabra de la palabra de Dios venía de su boca. Cada palabra que encontramos en la Biblia no es la idea del hombre, sino es la idea de Dios. Ese es el milagro de la inspiración. Los hombres fueron usados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios y hablaron de parte de Dios, y eso es lo que dicen las Escrituras. Cuando vemos en las Escrituras, por ejemplo, uno de los textos más hermosos que habla de la Biblia, que habla de la palabra de Dios, es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y la palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Eso lo tenemos bien claro. Espero, mi amado hermano, que cada uno de nosotros que estamos en este discipulado, en este momento de buscar de la palabra de Dios, en este discipulado teológico, podamos sentir un alto aprecio a las Escrituras. Podamos amar las Escrituras con todo nuestro corazón. Así como David decía: oh, cuánto amo tu ley. Nosotros también podamos amar la ley del Señor. No como un fetiche, no como algo que nos ayude a la buena suerte, un amuleto de buena suerte, sino porque es el tesoro más grande aparte de Dios mismo que tenemos. Por eso el salmista lo podía decir de esta manera: yo cuánto amo tu ley. Ese tesoro hermoso que nosotros tenemos es su palabra. Es la propia revelación de Dios para el hombre. Es lo que Dios quiso que usted y yo conociéramos de Él. Que el hombre conociera de Él está revelado en su palabra. Vemos nosotros que la palabra del Señor trae detalles. La palabra del Señor trae, mi amado hermano, unos detalles que hay que poner atención a cada versículo, a cada frase. Hay que detenerse en las palabras, porque se entiende que son palabras que Dios mismo nos revela, y es necesario que esas palabras sean presentadas, enseñadas y comprendidas por cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros. Entonces, la inspiración es necesaria para preservar la revelación de Dios. Si no hubiera habido inspiración, entonces no hubiera habido revelación de Dios. Si Dios se ha revelado,
Él se reveló, Él registró esta revelación, mi amado hermano. Si esto no hubiera sido preciso, entonces estas revelaciones estaría sujeta a cuestionamiento. Por tanto, la inspiró, por tanto, Él mismo garantizó, Él mismo, mi amado hermano, garantizó y precisó la revelación que nos dio. La revelación podría definirse entonces como la supervisión que hace el Espíritu Santo de los escritores. De modo que mientras escribían, con los estilos de cada uno, con las personalidades de cada uno, como lo dijimos anteriormente, el resultado de todo lo que nosotros vemos fue la palabra de Dios escrita. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso tener, mi amado hermano, un regalo tan grande que muchas veces no le ponemos la atención debida, la atención que tendríamos que ponerle! Es autoritativa, la palabra del Señor tiene autoridad, la palabra del Señor es confiable, la palabra del Señor es libre de errores, la palabra del Señor tiene autoridad. Podríamos empezar ya a hablar de cosas importantes en esta tarde, y la primera que podríamos decir es que la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios es libre de errores en sus manuscritos originales. Ahora quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y vamos a ver el primer versículo y alguna de las partes del segundo versículo, como para poner una base esencial en el tema de hoy. Dice así: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo. Aquí, si usted se da cuenta, nos está dando la esencia de la revelación de Dios. Si usted quiere, ahí en su Biblia marque esa palabra revelación, porque en su sentido simple significa revelar, dar a conocer algo que no se conocía antes. Eso es lo que quiere decir la palabra revelación. Dar a conocer algo que no se conocía antes, hacer comprensible algo que no se entendía. Revelar la verdad que nunca antes era conocida. Entonces, aquí viene el milagro más grande, y ese milagro de tener su palabra es que Dios mismo se revela a sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo. Y aquí hay una declaración con respecto a la revelación. Dios habló hace mucho tiempo y Dios ha hablado en los últimos días. El escritor de Hebreos está en efecto diciendo que Dios habló en dos ocasiones. La primera vez que Dios habló fue hace mucho tiempo, y Dios habla, dice el escritor de Hebreos, en estos últimos días a través de su Hijo. Entonces miremos aquí un poquito más que Él tiene en mente la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento. Dios habló hace mucho tiempo a los padres judíos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos fueron los profetas del Antiguo Testamento, los que recibieron la palabra de Dios hace mucho tiempo bajo ese antiguo pacto. Él le habló a los padres por medio de los profetas en muchas ocasiones. Esa palabra quiere decir polumeros, muchos libros, muchas secciones. Dios habló a los profetas en muchas ocasiones, por muchos libros, en muchas secciones. Ahora miremos nuestra Biblia. Usted tiene su Biblia ahí. Usted encuentra en la Biblia el Pentateuco. Usted encuentra ahí en su Biblia los libros proféticos, los libros históricos, los libros de poesía, y en muchas ocasiones en esos muchos libros, Dios habló. Él habló a los padres judíos. Él habló por medio de los profetas. Él habló por medio de muchas maneras, dice. Y esa palabra es polutropos. Esa es la palabra que encontramos ahí, polutropos. Habló
de muchas maneras. Eso significa a través de visiones, a través de profecías, a través de parábolas, a través de símbolos, a través de ceremonias, a través de teofanías y a veces por medio de voz audible. Qué hermoso, mi amado hermano, qué hermoso es que Dios usó toda esta serie de acciones para poder hablarle a usted y a mí. E incluso, vamos un poquito más allá, con su propio dedo, Él escribe sobre la piedra. Hay muchas maneras en las que Dios habló, muchas cosas que están recopiladas en muchos textos, puestas en muchos libros, dice la palabra, y habló en la antigüedad por medio de los profetas. Esta aseveración de los hebreos en relación con el hecho de que en el Antiguo Testamento Dios es el que está hablando. Hay gente que dice que el Antiguo Testamento ya quedó atrás, pero es Dios hablando. Quiere decir que si está en la Biblia, es su palabra. Y su palabra dice que nunca deja de ser. Dice la palabra del Señor, dice su Biblia, quiere decir que Él mismo lo dice, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. En el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento no solo es una compilación de sabiduría de hombres o de ancianos, no es una compilación de los mejores pensamientos judíos religiosos, un conjunto de buenas meditaciones, si podríamos decirlo así, de gente piadoso. La gente o el Antiguo Testamento, mi amado hermano, es la palabra de Dios. No es el pensamiento de ningún hombre, ni de un piadoso, ni una persona mayor con mucha inteligencia o sabiduría como Job, sino que todo lo que pasa ahí en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y el escritor de Hebreos dice, Dios habló. Dios habló. Era Dios hablando a los patriarcas por medio de los profetas. Estos últimos días, desde la llegada de Cristo, Él ahora habla nuevamente. Recuérdese que Hebreos fue escrito después de que el Cristo subió a los cielos. Entonces está diciendo, ahora en estos días, en estos últimos días, Dios volvió a hablar. Desde Malaquías hasta Mateo había un silencio de 400 años de Dios. Pero ahora Dios vuelve a hablar por medio de su Hijo unigénito. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los que registran a Dios hablando a través de su Hijo. Son los libros que registran a Dios hablando a través de su amado Hijo. Este es mi amado Hijo, dice el Señor, en el cual yo tengo complacencia. El libro de Hechos, Dios está hablando a través de la proclamación del mensaje. Pero ¿cuál mensaje? Es el mensaje de su Hijo. Las epístolas, Dios está hablando a través del entendimiento profundo del significado de la vida y el ministerio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. En Apocalipsis es la consumación, cuando el Hijo regresa una vez más en gloria, aleluya, la consumación de la comunicación de Dios a este mundo. Quiere decir que Dios habló en el Antiguo Testamento, Dios cayó por un tiempo y en Mateo Dios empieza a hablar a través de su Hijo. En el Antiguo Testamento es Dios hablando y revelándose. En el Nuevo Testamento es Dios hablando y revelando a su Hijo. Déjeme decirle una vez más, el Antiguo Testamento revela a Dios, es Él hablando y revelando a Dios, revelándose a sí mismo. Y en el Nuevo Testamento el Padre nos revela a su Hijo. En el Antiguo Testamento es una autorrevelación de Dios. Y ese es el tema de todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, el personaje principal desde Génesis a Malaquías es Dios. Es la revelación de Dios. Es quién es Él,
cuáles son sus atributos, cuáles son sus actitudes, cómo Él reacciona a cada situación humana, cómo es Él que hace Dios. No es la historia del hombre en sí, ni tampoco la historia de Israel. Podemos encontrar esas historias ahí, por supuesto, pero es la revelación de Dios. Y vemos cómo Dios se revela a través del hombre, a través de la historia, mi amado hermano, a través de Israel y a través de todo lo que sucede. Dios se está revelando. Los atributos de Dios están a veces enumeradas de maneras muy claras. Por ejemplo, vemos en los salmos cómo los salmistas pueden enumerar los atributos de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron la palabra de Dios. Jesús prometió que Él nos enseñaría todas las cosas, nos recordaría todo lo que había dicho, que Él nos guiaría a la verdad y nos mostraría las cosas que han de venir. Y al prometerlo, Él da a los apóstoles y con ello a todos los escritores del Nuevo Testamento, mi amado hermano, la promesa de la inspiración divina. Tanto ellos como los apóstoles del Antiguo Testamento, pero como los profetas, del Antiguo Testamento, escribirían la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen algunos escritores cristianos que han reflexionado sobre la inspiración divina de la Biblia. Benjamin Warfield nos dice que la influencia supernatural ejercida sobre los sagrados escritores por el Espíritu de Dios, en virtud de los cuales se le dio fiabilidad divina a sus escritos. Entonces, la inspiración es esa influencia sobrenatural de Dios ejercida sobre esos escritores por medio del Espíritu de Dios. Aleluya. Por lo cual nos da la verdad y podemos confiar nosotros en los escritos que son escritos divinos. Es nuestro Dios hablando, es Él revelándose a cada uno de nosotros, es Él, mi amado hermano, abriéndose para que nosotros lo podamos conocer, para que sus hijos lo puedan conocer. La inspiración de Dios es la supervisión de Dios, es el Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia, como resultado de lo cual estas escrituras, aleluya, poseen autoridad divina, poseen fidelidad y por ellos están libres de errores. El hombre, mi amado hermano, falla. El hombre puede equivocarse, pero el que nunca se equivoca es nuestro Dios. Y por eso mandó al Espíritu Santo. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Por eso esos hombres fueron, mi amado hermano, fueron supervisados por Dios, supervisados por el Espíritu Santo. Y el resultado que nosotros tenemos es su palabra. Charles Ryrie dice: la inspiración es la supervisión de Dios sobre los asuntos o sobre los autores humanos, de modo que al usar sus personalidades individuales, ellos pudieron componer y registrar sin error la revelación de Dios para el hombre, como está designado en los manuscritos originales. Entonces, miremos que hay ciertos elementos importantes que forman parte de la definición de inspiración. El primer elemento, que si usted se dio cuenta en los escritos de estos personajes que han estudiado la Biblia por muchos siglos, el primer elemento que encontramos ahí es el elemento divino. Dios, el Espíritu Santo, Él supervisó a los escritores para asegurar la precisión del escrito. Quiere decir, esta palabra no trae errores, porque Dios no comete errores. Dios, mi amado hermano, es perfecto.
Dios, mi amado hermano, todo lo que Él hace, lo hace bien. Y Dios vio que lo que hizo, lo hizo bien, dice Génesis. Pero también hay elementos humanos. Es increíble cómo Dios, el Padre de misericordia, el Padre de gloria, teniendo, mi amado hermano, ángeles, querubines, serafines, teniendo tanta parte de su creación que no ha pecado en el cielo, ángeles que cantan santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, los cielos y la tierra están llenas de su gloria. Él quiso usar a elementos humanos, elementos, mi amado hermano, elementos que cometen errores, pero para enseñarnos que si Él nos usa, entonces las cosas se hacen bien. Los autores humanos escribieron de acuerdo con sus estilos, escribieron de acuerdo con sus personalidades, escribieron, mi amado hermano, de acuerdo a lo que estaban viviendo. Pero el resultado de esa autoría divina y humana es el registro sin errores de la verdad de Dios. Entonces, lo hermoso de aquí es que Dios, el Dios poderoso, el Dios que no tiene errores, el Dios que es todopoderoso, mi amado hermano, santo, 3 veces santo, usa al hombre lleno de errores para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y hermano amado, esa autoría divina y humana hace que la palabra de Dios sea sin errores. Su verdad es sin errores. La inspiración se extiende a la selección de palabras de los escritores. Esa palabra es usada por los escritores, es lo que se usaba en el momento. Por eso es importante ir a la historia cuando uno estudia la Biblia, los modismos, las formas en que esos personajes se podían comunicar en el tiempo antiguo. Es excelente, es tan bonito y tan esencial llegar a la historia y ponerse en ese mismo lugar para poder comprender. Pedro lo dice de esta manera en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ningún mensaje de las Escrituras es asunto de inspiración propia. Es decir, las Escrituras no provienen de hombres inspirados en el sentido de que algunos son como iluminados, como genios religiosos, como alguien que tenía una especie de iluminación personal. Entonces este caso, Pedro nos sugiere aquí lo que tiene en mente Pedro, y lo que nos habla es que la fuente, es que el origen de las Escrituras no es el hombre. Y él no está realmente hablando de la interpretación de la Biblia en el sentido de que cada uno describa lo que significa, sino que está hablando aquí sobre el origen, de modo de poder decir esto: ninguna profecía de las Escrituras tiene origen propio, tiene origen en la mente natural propia, en la propia mente del hombre. No hay ninguna profecía, está diciendo el apóstol Pedro, que sea del hombre, que sea de la fuente del hombre. Ningún mensaje de las Escrituras proviene de ninguna fuente humana. Esa es la idea central. No hay, mi amado hermano, un mensaje de las Escrituras que venga de una persona. Todo es inspirado. Toda la profecía viene de parte de Dios. Entonces él tiene en mente que la fuente original es nuestro Padre Celestial. Entonces la palabra inspiración se deriva del latín inspiro, que a su vez tiene un término griego, thepnoteus, que aparece en los textos que hemos leído al principio de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y este último que hemos visto en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
y que significa que es inspirada por Dios. Eso es lo más hermoso. Y da la idea de la exhalación de Dios como producto de la respiración divina. Como producto, mi amado hermano, de esa palabra que viene del cielo y es dada a los hombres. Esa es la fuente. La fuente no es humana. La fuente, mi amado hermano, no es de aquí de la tierra. La fuente viene del cielo. La fuente viene de nuestro Padre Celestial. Ahora, adelantemos un poquito más y vamos a ver, mis amados hermanos, aquí adelante vamos a ver algunas perspectivas falsas sobre la inspiración. Estas perspectivas que son falsas y erróneas. Uno de ellos nos dice que esta inspiración es natural. Esta idea enseña que los escritores del texto bíblico eran hombres con capacidades y unas visión inusuales que escribieron sobre temas religiosos. Hombres iluminados religiosamente, hombres que sabían lo que estaban hablando y que fue su inspiración. Pero vemos nosotros, amado hermano, por lo que nos dice la palabra de Dios, que esto no es una inspiración natural. Esto no es una inspiración natural, sino esto proviene de Dios. Esto viene de Dios. Esos hombres, las capacidades, esos hombres, las visiones que tuvieron, no fueron capacidades ni visiones personales. Dios mismo estaba viendo, Dios mismo estaba en control de todo lo que ellos escribieron. Otra de las ideas humanas que hay acerca de la Biblia es que tuvieron una iluminación espiritual. Este enfoque sugiere que algunos cristianos podrían tener una mayor visión espiritual que otros cristianos, con capacidad de escribir mejor que otros cristianos. Esta teoría dice que los escritores son los inspirados, no el texto. Vemos nosotros, mi amado hermano, que nuestro Padre Celestial toma hombres comunes y corrientes. Cuando usted mira muchos, aleluya, de los autores bíblicos, muchas de las personas que escribieron esta es la Biblia, la palabra de Dios, muchos ellos en el pasado eran iletrados como Pedro. Muchos ellos en el pasado, mi amado hermano, venían de abajo, no eran personas que tenían la idea completa, como lo quiere decir estos personajes. No eran iluminados espirituales. Es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Es la gracia y esa misericordia preciosa, mi amado hermano, que hizo que hombres comunes y corrientes pudieran ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Hay otra idea, otra teoría, que es la inspiración parcial o la inspiración dinámica. Esta teoría enseña que las partes de los asuntos de la fe y la práctica están inspirados, mientras que los asuntos relacionados a la historia, la ciencia, la cronología y otros asuntos podrían estar errados. Pero su palabra es sin ningún error. Su palabra, mi amado hermano, es una inspiración total. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que nos revela quién es Él, la que nos revela quién es su Hijo. Esa palabra no es a medias, es una palabra total. Y otra de las ideas declara, y este es el dictado divino, esta perspectiva declara que Dios dictó las palabras de las Escrituras y los hombres solo escribieron como secretarios que solo escriben palabras que se les manda a poner. Entonces vemos nosotros, mi amado hermano,
que hay diferentes ideas, malas ideas formadas en el tiempo, ideas que van en contra de la misma palabra de Dios. Por eso es interesante ver Hebreos. El Señor se mostró a sí mismo, se reveló a sí mismo en dos etapas, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, dándose a conocer a sí mismo en el Antiguo Testamento y revelando a su Hijo en el Nuevo Testamento. Hay otra parte aquí, por ejemplo, el Corán reclama haber sido dictado en árabe desde el cielo, mientras que solo partes de la Biblia fueron efectivamente dictadas, como en Éxodo 21, y esto se aclara con la frase: habló Dios todas estas palabras. Ahora, mi amado hermano, por supuesto, la mente humana no entiende. Por supuesto, el hombre siempre está alejado de Dios y va a buscar cómo desacreditar la palabra de Dios. Hasta en los últimos tiempos siempre va a haber un remanente que va a ir en contra de Dios. Pero hay otros que amamos su palabra. Hay otros que creemos su palabra por fe. Hay otros, mi amado hermano, que estamos creyendo que lo que el Señor escribió es su palabra. Su palabra es verdad. Nosotros amamos su palabra porque le amamos a Él, y lo que Él dice es verdad. Ahora quiero ir a la Biblia a ver cuál es de esa inspiración, y esta dice verbal plenaria. Y en este punto se presentan tres perspectivas: la de Cristo, la de Pablo y la de Pedro. La perspectiva de Cristo sobre la Biblia. Nada podría ser más significativo que determinar la perspectiva de Cristo sobre las Escrituras. En primer lugar, Cristo mismo le dio mérito a todo el Antiguo Testamento. Dice Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19. Vaya conmigo, por favor. Mateo 5, del 17 al 19. No penséis, dice la Biblia, que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, oiga eso es lo que el Señor dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla, cualquiera que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y así como esto, mi amado hermano, hay muchos versículos que encontramos cuando Jesús se refiere al pasaje significativo en el Antiguo Testamento. Jesús confirma la inspiración de las palabras y de las letras que dan gran paso a las declaraciones. Él usa, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Yo soy Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Jesús cita este pasaje para defender la doctrina de la resurrección ante los seduceos. Ahora, con su Biblia, vamos a Lucas capítulo 20, donde está esto, versículo 37 al 38. Y dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Pues para Él todos viven, dice. Respondiéndole algunos dijeron: Maestro, bien has dicho.
y no osaron en preguntarle más. Ahora, regresemos un poquito a Mateo capítulo 5, versículo 18. Y él declara: ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ese término jota se refiere a la letra hebrea jod, en la que aparece un apóstrofe, un equivalente en español que sería la diferencia entre O y Q. Entonces Jesús enfatiza en que todos los mandamientos, todas las promesas, por pequeñas que fueran, los detalles del Antiguo Testamento se cumplirían al pie de la letra. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso!, ¿verdad? El mismo Cristo vino a dar testimonio de lo que se escribió en el Antiguo Testamento es la verdad. El mismo Cristo vino a dar testimonio de lo que el Padre mostró de sí a los hombres. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de la Biblia? En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18, Pablo antecedió sus comentarios con la frase las Escrituras dicen, y luego citó Deuteronomio capítulo 25 versículo 4, y luego citó Lucas capítulo 10 versículo 7. Entonces, con esto respaldó tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Leamos qué dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18 al 20. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces Pablo incluye que los 2 testamentos fueron respirados por Dios y tuvieron su origen en Dios. Aleluya, no en el hombre. De ese modo Pablo afirma su creencia en esa inspiración del Señor. ¿Qué nos dice Pedro acerca de esto? Las enseñanzas de Pedro sobre las Escrituras coinciden con las de Pablo, y ese mejor ejemplo es segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 21, cuando enfatiza, mi amado hermano, que nada en las Escrituras, oiga bien, nada en las Escrituras es de voluntad humana, sino es producto del poder, producto de la supervisión, producto del Espíritu Santo, en otras palabras. Pedro aquí identifica las Escrituras como la palabra profética, la profecía de las Escrituras. Y nos habla también en el versículo 21 como la profecía. Pablo identifica las Escrituras como la palabra profética, que nos lo dice en el versículo 19, como la profecía de las Escrituras, que nos lo dice en el versículo 20, y como la profecía que nos lo dice en el versículo 21. Además, Pedro declara que las Escrituras son algo totalmente confiable. Y en el versículo 21, Pedro explicó por qué lo eran. Dice segunda de Pedro capítulo 1, 20 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca. Oiga, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, dice el apóstol, entended que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo ya voy terminando, ya vamos concluyendo este tema hermoso, mi amado hermano, y quiero ver que la defensa más fuerte sobre la inspiración verbal
sobre la y plenaria de las Escrituras está en el testimonio de Jesucristo. Toda palabra dice que sale de la boca de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración más hermosa! Toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, nos estremece saber que esto es lo que nuestra Biblia es. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la Biblia, esa es su Biblia. La palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué interesante, qué hermoso eso. El Dios que no solo conoce la historia. El Dios, mi amado hermano, que no solo la conoce, sino que la escribe. Que no solo comprende la ciencia, sino que Él mismo la creó. Que no solo comprende la dimensión espiritual, porque esa es su realidad. Que nos ayuda nuestro amado Señor a amar su palabra. Que nos ayude nuestro amado Señor a honrar su palabra, a creer a su palabra, a estudiar a su palabra, a defender su palabra y a proclamar su palabra. Amados, recordemos que mientras estemos alimentándonos con el resto de las cosas de esta vida, no nos olvidemos que realmente nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él testificó sobre las inspiraciones sobre la inspiración de las Escrituras, los diferentes libros del Antiguo Testamento, las palabras, mi amado hermano, puntuales, así como se originaron y como se registraron originalmente. Pablo y Pedro enfatizan que en su pasividad fueron guiados por el Espíritu cuando ellos escribían esto. ¿Qué nos dice Juan? Juan capítulo 8 versículo 47 nos dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué hermosa es su palabra. Mi amado hermano, al momento de tomar la Biblia, nosotros no estamos leyendo palabra de los hombres. Estamos leyendo palabra que fue escrita por los hombres que fueron movidos durante el proceso del poder del Espíritu Santo. No separado de sus personalidades, ni de sus experiencias, ni de su vocabulario, ni de su corazón, ni de su pasión, ni de su fuerza, sino integrado todo esto en el poder del Espíritu de Dios. Y nunca transgredieron la verdad de cada palabra que proviene de la boca de Dios. Este es un milagro, un gran milagro, tan vital, mi amado hermano, un milagro para usted y para mí, porque conocemos al Dios. Dios habló en el Antiguo Testamento a los patriarcas, pero ahora en el Nuevo Testamento nos habla acerca de su Hijo. Amado hermano, amado, Dios quiere hablarnos. Dios quiere mantener el contacto con cada uno de nosotros. Dios quiere tener, mi amado hermano, esa revelación para usted, que es su palabra. Amemos su palabra. Amemos su palabra. Hermano amado, con frecuencia la palabra de Dios, las Escrituras, se utilizan para llenarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Amado, no dejemos de amar su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es la ley de Dios y es el reflejo de Dios para cada uno de nosotros. Con esto yo quiero terminar en esta tarde. La palabra de Dios es sin errores. La palabra de Dios es la autoridad. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, mi amado hermano, es grande, es poderosa. David dijo en el Salmo 119, 97: oh, cuánto amo yo tu ley.
Esa tiene que ser nuestra oración. Padre, que podamos amar tu ley. Dios me le guarde, Dios me le bendiga y nos vemos en el siguiente.